Buenas tardes, nosotros somos, ¿sí se escucha? Sí. Somos la mesa número 2 y estamos conformados por Carolina Robles, Michelle González, Laura Jocelyn, Andrea Fernández y José Ángel González y César Flores, su servidor. Bueno, nosotros vamos a hablar del cuento Diles que no me maten, que fue escrito por Juan Rulfo, el escritor mexicano que estamos celebrando hoy. Y pues este se publicó por primera vez en 1953 en el libro El llano en llamas. Y antes que nada, pues me gustaría decir un breve resumen del libro, donde expone, bueno, él comienza hablando entre un diálogo entre un hijo y un padre, una discusión de que pues, lo vaya a salvar, pero el hijo no se quiere arriesgar. Y todo esto se debe a que el personaje principal, Juvencio, mató a Don Lupe, su compadre, ya que este no le quiso prestar sus terrenos para poder alimentar a su ganado, que pues estaban muriendo de hambre, ya que él en sus tierras no tenía comida. Entonces esto lo llevó a que rompiera su cerca y traspasara sus animales de manera de contrabando para que pudieran comer. Don Lupe, a manera de venganza, le mató una vaca y pues muy enojado como venganza y mató a Don Lupe. Y esto lo llevó a que tiempo después toda su vida viviera atemorizado, con miedo, no pudiera salir ni a su pueblo a buscar ni a su esposa, que lo dejó tiempo después y se la vivía escondido en el monte. Al final del cuento, bueno, en el transcurso del cuento, unos soldados van por él y mientras lo llevan a la comisaría, por así decirlo, él va pensando todo lo que ha hecho en su vida, cómo se arrepiente, todo lo que ha vivido, y ya llegando allá se da cuenta que el coronel es el hijo de Don Lupe, y pues esto le causa mucha controversia y le pide que lo perdone porque la vejez se lo va a llevar en cualquier momento, pero le vale y todo el mundo lo manda a fusilar. Y bueno, nuestra mesa redonda va a constar de 3 preguntas, y la primera me gustaría preguntársela a mi compañero Ángel. ¿Qué me podrías decir tú acerca del contexto histórico en el que se relata el cuento? Bueno, en el cuento como tal no se menciona ninguna época en particular, pero podría transcurrir durante la época de finales del siglo XIX, principios del XX, cerca de la Revolución, porque en la misma portada del libro tiene el personaje principal de Juvencio ahí con su sombrero y su bigote, así muy vestido a lo muy mexicano de aquella época, muy campesino pues. Y también el cuento los personajes hablan con un lenguaje también muy mexicano, muy a lo coloquial de la época. Igualmente, el mismo Juvencio, él manda a pastar a sus vacas a las tierras de Don Lupe para que puedan comer, y porque se supone que las tierras de Don Lupe eran de los pocos lugares en los que había pasto. Y igual el registro de sequías del Instituto de Geología de la UNAM, ahí tiene que hubo unas sequías bastante fuertes a finales del siglo XIX, particularmente se destaca una que hubo en 1891. Y en el cuento se menciona que la muerte de Juvencio transcurre muchos años después de que mató a Don Lupe. Suficientes años como para que Juvencio envejeciera y para que el hijo de Don Lupe ascendiera al grado de coronel, que es ya un cargo bastante alto en el ejército. Así que si esta sequía, supongamos que transcurrió en 1891, el cuento sí pudo haber transcurrido durante la época de la Revolución Mexicana, cerca de 1910. Y pues sí, realmente sabemos que en esa época había muchas sequías, donde muchos campesinos, bueno, hubo una gran depresión económica aquí en México, bueno, en muchos lados, pero aquí en México, pues con los campesinos más que nada. Y ahora pasando a otro punto, me gustaría hablar un poco sobre la manera en la que está narrada el cuento. Primero empieza como un diálogo entre el padre y el hijo, después entra un narrador contando los acontecimientos que pasó entre Don Lupe y Juvencio, y después hay como un monólogo donde Juvencio se habla consigo mismo y al final pues otra vez vuelve el diálogo. Y a través de esto, desde el inicio nos mete en la historia, entonces nos hace sentir como todas las emociones, todos los temas, por así decirlo, que va viviendo Juvencio, y bueno, Juvencio desde que lo recogen en la casa y lo llevan los soldados hasta donde lo fusilan. Entonces nuestra pregunta próxima se relaciona con esto, que es cuáles son los temas principales, y esta me gustaría preguntárselas a Michelle y a Laura. ¿Quién quiere comenzar?
Bueno, en el cuento se ven muchos sentimientos que muestra Juvencio y algunos de ellos son la desesperanza, el miedo, el perdón. Y empezando por la desesperanza, voy a citar a Juvencio que en una parte dice: así que ni valió la pena haber bajado, haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero para ya no volver a salir. Porque él menciona que desde que vio a los hombres sabía que iban por él y aún así bajó y ya no tenía mucha esperanza en hablar con ellos porque sabía que era su último día. También podemos ver el miedo porque él menciona que durante todos estos años ni siquiera baja al pueblo. Se la vive encerrado y ha perdido todo por miedo de bajar al pueblo. Perdió a su esposa y a su familia. Y, o sea, cuando bajaba era en la noche y bajaba casi escondidas. Y los vecinos le avisaban si veían algo raro y él regresaba de inmediato a su casa. Y podemos ver el perdón cuando, bueno, no tanto el perdón, sino la misericordia, porque a pesar de que el coronel sí lo mata, al final dice: amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros. O sea, a pesar de que si lo mata, tiene un poco de misericordia y, o sea, decide que muera de una manera pues no tan dolorosa. Bueno, y pues retomando un poco lo que dijiste, pues sí, en el cuento podemos notar cómo Juvencio vivió toda su vida escondido en el monte, porque pues, las personas le engañaban diciendo que venían por él y que le sacaban dinero, le quitaban sus vacas y todo, con tal de extorsionarlo, fingiendo que, haciéndolo creer que venían por él. Entonces ahora le voy a pasar el micrófono a mi compañera Michelle. Bueno, también uno de los sentimientos más importantes y que se abarcó a través de todo el cuento fue la venganza y el rencor, especialmente cuando el hijo de Don Lupe lo manda a matar, y cito que dice: no podría perdonar a ese, aunque no lo conozco, pero el hecho de que se haya puesto en el lugar donde yo sé que está, me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga vivo, no debía haber nacido nunca. O sea, se demuestra que obviamente el sentimiento que tenía el coronel de querer matar a Juvencio, y asimismo está este sentimiento de venganza del papá de Juvencio cuando mata a Don Lupe. Y pues no hay una frase, pero el coronel, el hijo de Don Lupe, explica cómo fue que mata a Juvencio y cómo él lo encuentra. Y él dice: supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de 2 días perdido, y que cuando lo encontraron tirado en un arroyo todavía estaba agonizado y pidiendo el encargo de que lo cuidaran a su familia. Entonces, no solamente es el sentimiento de venganza y de rencor de Don Lupe, sino también la venganza que quiso tomar Juvencio con Don Lupe al haber estado matando a su ganado cuando cruzaban su terreno. Y también pues encontramos los sentimientos de culpa, porque como bien mencionó mi compañera, al final, después de haber matado Juvencio a Don Lupe, él se encierra y deja de salir y deja de verdad de vivir. Y bueno, hay una cita que dice: ya he pagado, coronel, he pagado muchas veces, todo me lo quitaron, me castigaron de muchos modos. Me ha pasado cosas de 40 años escondido, como un apestado, siempre con el pálpito de que en cualquier rato me mataría. Entonces, bueno, como podemos ver, él ya sentía que ya había pagado por haberlo matado a Don Lupe. Entonces, es también este sentimiento de culpa por parte de Juvencio, y cuando le está pidiendo misericordia al coronel de que no lo mate. Gracias. Bueno, pues ahora hablando un poquito de los personajes, podemos notar que Juvencio Nava pues le ganó la desesperación, porque pues realmente veía cómo sus vacas morían día a día, y esto lo obligó pues a meterse a las tierras de su compadre y después a matarlo porque le mató una vaca. A su hijo Justino, bueno, como dice en el cuento, bueno, conforme al cuento podemos notar que pues no sabe qué hacer, o sea, no sabe si ayudar a su papá o quedarse con su familia, aunque al final pues va con su familia y regresa, pero cuando regresa ya encuentra a su papá muerto. Pero aquí se puede notar cómo está la preocupación por la parte de su familia, ya que tenía 8 hijos y una mujer que cuidar, entonces ayudar a su papá era arriesgar a que también lo fusilaran a él.
Y otro personaje que también sale, bueno, que también es parte importante de la historia, es el hijo de Don Lupe, que aquí le gana como la venganza y esa desilusión, por la desilusión de saber de que no creció con un padre gracias a otro hombre, por haberlo matado y además de haberse quedado sin madre también a corta edad. Entonces yo creo que todo eso se le acumuló en los sentimientos y pues reaccionó de esa forma. Y para ello voy a querer preguntar nuestra última pregunta, que es ¿qué podemos decirnos, bueno, qué pueden decir de los personajes? Caro y Andrea. Bueno, como ya mencionaron mis compañeros, la historia gira en torno a 3 personajes principales: Juvencio, su hijo, Justino, y el coronel, que es el hijo de Don Lupe. Bueno, Juvencio es un hombre que vive acorralado por el miedo, se la pasa escondiéndose de la gente por la culpa que siente del crimen que cometió. Y bueno, vemos que es un hombre que nunca quiso dar la cara ni afrontar sus problemas, incluso cuando su esposa, cuando se enteró de que su esposa lo dejó por otro hombre, ni siquiera bajó del monte para hablar con ella o investigar quién era ese hombre, simplemente lo dejó pasar para no ser visto por las personas y por miedo a cómo lo iban a juzgar. Bueno, también el personaje menciona que a pesar del crimen que cometió siente culpa, entonces es como un dilema, ¿no? Que al principio era valiente y tomaba decisiones y al final simplemente deja que lo emborrachen y lo maten. Y bueno, por otro lado, su hijo es un hombre de familia, ya casado, y es un hombre que ya está cansado de los problemas que le ha dejado su padre, y es por esto que toma la decisión de dejar que maten a su padre. Habla con él dentro de la historia y le dice que está cansado de todos los problemas y que quiere poner un alto, que él ya no lo quiere ayudar para que el problema llegue hasta ahí y no lo maten a él también, porque está preocupado por su familia. Entonces también es como un dilema, porque ama a su padre pero está cansado de los problemas, entonces lo deja ya morir el problema. Bueno, retomando lo que dice Andrea, voy a citar en el cuento, Justino a su padre le contesta que no tiene ganas de salvarlo, ¿no? Y le dice, no tengo ganas de eso, yo soy tu hijo y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Entonces, así es como Justino al final, entre ese dilema del que está hablando mi compañera Andrea, decide proteger a su familia y prefiere que a su padre lo maten antes de que a él o a su familia le hagan algo. Al final, obviamente el cariño que tiene Justino por su papá es muy grande, no se ha terminado, por lo que al final, ya una vez que fusilaron a Juvencio, decide ir por el cuerpo para poder enterrarlo como se debe. Por último, hablaremos del coronel. Él es el hijo de Don Lupe y aquí podemos ver a una persona dolida, con muchos sentimientos de venganza, de enojo, de rencor, porque creció sin un padre, sin una madre, y al saber la forma en la que mataron a su papá y la forma en que a este agonizó 2 días y todo lo que ya comentó mi compañero César, pues le causó como un enojo y un rencor por toda la vida, entonces decidió como buscar a sol y sombra a la persona que fue y lo encontró. Entonces cuando pasa esto, a pesar de que lo encuentra, él nunca da la cara y nunca se ve como Juvencio, todo lo hace mediante un cuarto y estaban separados, nada más Juvencio escuchaba la voz del coronel. Y es así como, a pesar de todo, vemos la compasión que tiene por Juvencio, porque decide emborracharlo para poder matarlo. Y es así como él cobra venganza por lo que le pasó a su padre.
Pues bueno, a manera de conclusión puedo decir que el cuento es muy fácil de leer, es muy fácil de entender y está narrado de tal manera que te envuelve en la historia, entonces te hace sentir pues que estás dentro, o sea, que te hace sentir como si tú fueras Juvencio, como si a ti te hubieran matado, como si tú hubieras asesinado, entonces te quedan todos esos sentimientos encontrados y pues es algo muy rescatable de este escritor que pues me gustó mucho. ¿Alguien más tiene una conclusión? Gracias. Bueno, una de las cosas que a mí me gusta mucho de los cuentos de Juan Rulfo es que cada cuento te intenta enseñar algo, y en el caso de este cuento en particular, de Diles que no me maten, bueno, es que las consecuencias se pagan tarde o temprano, no importa que estés escondido en tu casa quién sabe cuántos años. Es más, el propio título del cuento lo dice, o sea, de nada sirve que les diga que no te maten, de todas formas te van a matar. Y yo creo que eso es algo que es así muy característico de los cuentos de Juan Rulfo, el que siempre te quiere transmitir algo, no solo los sentimientos encontrados, como bien dijiste hace rato, sino que también te intenta transmitir una moraleja, una lección, algo que te pueda ser como útil en la